Entonces, estimados, estimadas, bienvenidos a la 6ª edición de la Semana Internacional, correspondiente al año 2022, organizada por el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Blas Pascal. Mi nombre es Ana Roque y soy la coordinadora de este centro dentro de la Secretaría de Internacionalización. Durante esta semana, del 5 al 9 de septiembre, se están realizando diferentes charlas virtuales y on campus, con la presencia de docentes invitados de universidades de México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, España, Reino Unido, entre otros países. Se proponen diversos conversatorios correspondientes a las siguientes temáticas: relaciones internacionales, comunicación, educación y deportes, gestión de empresas, recursos humanos, internacionalización en casa, y en esta oportunidad relacionados con la licenciatura en enseñanza de inglés. Los objetivos de esta semana es el intercambio de experiencias internacionales, fomentando la internacionalización en casa, entendiéndola como el proceso de vinculación de aspectos internacionales y multiculturales en todos los ámbitos universitarios de la comunidad UBP. Bueno, voy a presentar a Leticia Di Siena. Ella es la directora de la carrera de la licenciatura en inglés y, bueno, está acompañada por uno de los docentes de su casa, que es Pablo Marchicio. Está silenciada, Leti. Bienvenido. Bienvenida. Los saludo y te dejo, Pablo. Bueno, bienvenidos a los estudiantes que se han unido y a las doctorandos que nos ayudan a organizar estos pequeños encuentros donde rescatamos mucha riqueza de la conversación que surge. Bueno, mi nombre es Leticia y con Pablo trabajamos en la licenciatura codo a codo desde que inició la idea, y bueno, somos compañeros de trabajo y compañeros de la vida, y bueno, su perfil como docente es un perfil que nos ayuda en la licenciatura a mostrar qué perfil de profesional estamos promoviendo a través del estudio de los diferentes espacios curriculares en la licenciatura. Y también, bueno, le doy la bienvenida a las alumnas de la licenciatura que se han unido y a las visitantes invitados que veo que están en la charla. Bueno, Pablo, yo te doy la palabra, vos vas a introducir a tus colegas y, bueno, ustedes tienen la palabra de aquí en más. La persona que quiera interrumpir, preguntar, dar algún aporte, simplemente se desmutea, levanta la mano y les damos el espacio, porque la idea es eso, ¿no? Generar un espacio de charla y conversación. Así que, bueno, bienvenidos y buenos días. Bueno, bienvenidos a este evento que es la Semana Internacional de la UBP. Quiero presentarme brevemente. Yo soy Pablo, soy uno de los profes de licenciatura de enseñanza de inglés. Y lo que tenemos en común con todos los disertantes, somos estudiantes de doctorado, seguimos una perspectiva narrativa, creación educativa, y de ahí surgió esta propuesta. Conmigo está Paula Vélez Castañeda, que es de Colombia, de Antioquia La Estrella. Ella trabaja en Politécnico, cuyo nombre me va a ayudar. Politécnico Jaime Sosa Cadavid. Bien. Y está a cargo de un equipo de investigación deportiva. ¿Sí? También nos acompaña Esperanza Suxo. Esperanza tiene como formación inicial educación primaria, es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene 2 maestrías en estudios críticos socioculturales,
relacionado a la educación y es miembro de muchos grupos de investigación de Argentina. También compañera del doctorado de la Universidad de Rosario. También nos acompaña Sofía Leal. Sofía es profesora de lengua y literatura y ella está a cargo, se especializa en la escritura biográfica. Ella da talleres, que nos puede brevemente contar un poco en qué consisten esos talleres, que están muy relacionados con las prácticas narrativas que hacemos también en la licenciatura. Sí, talleres de escritura creativa, también de escritura autobiográfica, en un espacio independiente llamado AIFOS Talleres Literarios. Y su tesis precisamente se centra también en su experiencia de taller. Bueno, lo que les quiero contar, que estamos en casa de manera un poco informal, es que este encuentro surge de nuestra experiencia como estudiantes del doctorado. Empezamos de manera virtual allá en el 2020 y ese encuentro se pudo hacer carne cuando nos encontramos de manera presencial en Mar del Plata. Ese fue un antes y un después en nuestra historia, digamos, como investigadores noveles, ya que a partir de ahí se generaron lazos y en esta propuesta lo que intentamos hacer fue entrelazar cartas donde cada uno de nosotros contaba qué preguntas teníamos en nuestro camino doctoral y a través de esas cartas lo que hicimos fue todo un proceso, ¿sí? Primero, en primer lugar, estuvo la escritura de las cartas, que fue una experiencia de leernos, de escucharnos, luego releernos, expandirnos, reescribirnos, cartografiarnos, expandir las posibilidades expresivas a través del arte, buscamos formas artísticas de expresar nuestra experiencia a través de postales, a través de poemas, y precisamente son los poemas que construimos lo que nos permitieron también acercarnos a lo esencial de la experiencia que cada uno estaba transitando. Finalmente, bueno, esto es una experiencia de carta, una experiencia que se enmarca dentro de lo que es la investigación narrativa, la investigación a través de relatos, y brevemente, bueno, esa es la introducción que quería hacerles. Lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, como para que sepan cómo hacer la estructura de la presentación, es leer la carta que he escrito, presentar el poema y las postales que surgieron, que es un poco entrelazar la investigación narrativa con la investigación a través del arte. Bueno, y le damos la bienvenida a Esperanza, que nos lee su primera carta. Bueno, para mí es un gusto compartir esta experiencia, así que agradezco a las personas que nos han invitado. Bien, como es una carta, yo titulo así: Jujuy, 5 de agosto de 2022. Queridos compañeros y amigos en este trayecto de formación, me es grato compartir esta narración de lo vivido en ese lugar maravilloso, Mar del Plata. He buscado un título apropiado para tal situación y creo que es este: Noche mágica de vivencia de doctorandos. Domingo 23 de enero, 2022, llueve intensamente. Estoy en el saloncito que me gusta recluirme para mis cosas. Recuerdo lo vivido en esa última noche, viernes 17 de diciembre de 2021, Mar del Plata. La última cena compartida. Lo habíamos organizado entre varios. Si bien algunas personas estaban reacias a este momento, pero esperamos con Pablo que participaran todos. Esa casa que se encontraba en la calle La Pampa, Mar del Plata, la habían alquilado las compañeras brasileras y nos habían invitado a ponerla muy gentilmente para abaratar los costos. Desde ese pequeños gestos nos sentíamos unidas en algo, quizás el camino, la amistad
el compañerismo, los ideales de brasileros, colombianos, chilenos y argentinos. Esos días que compartimos la vida, desayunos, almuerzos, lecturas, conversaciones, caminatas, al principio dificultoso por el idioma, pero buscábamos comunicarnos hasta con los gestos, hasta el punto que nos teníamos que llamar la atención diciendo: mañana nos tenemos que levantar temprano y tendremos un largo día. Cada uno se retiraba a su cuarto. Fueron días de convivencia, en el último trayecto del doctorado, que fue muy especial, reencontrarnos después de tantos tiempos oscuros que nos tocó vivir, la pandemia del COVID-2019. Somos sobrevivientes de semejante tragedia. Así llegó ese día, que fue el último en esa casa, y solo comenzamos a sentir esa nostalgia del hasta siempre. Jonás, marplatense, se había agregado en los últimos días. Preparó una comida especial para despedirnos. Todos nos servíamos de ese preparado exquisito. Había de todo en esa gran mesa. Es lo que recuerdo. Mientras lo preparaba, Jonás me contó que su madre siempre le cantaba una canción de Jujuy, Tacita de Plata, y me dijo: mamá amaba ese lugar. No quise preguntar por ella. Noté su voz nostálgica y triste, y comenzamos a cantar a dúo Tacita de Plata. Una noche mágica de risas y anécdotas, todos reunidos alrededor de ese mesón, brindado por la vida junto a Vanessa y David y otros compañeros. Esa misma madrugada comenzamos algunos a partir. Comenzó las despedidas, que siempre son tristes. Solo disfrutamos y no permitimos que entre la tristeza. Ese sábado, a las horas 10, teníamos que dejar la casa todos y nos separábamos, vaya a saber por cuánto tiempo. Tengo la sensación que queríamos que fuera eterna esa noche mágica de compañeros del doctorado. Al recordar, siento nostalgia de los momentos vividos. Seguramente me acompañarán por un buen tiempo y quedará como una huella en mi vida y en la vida de cada doctorando. Esperanza Suxo. Bueno, como ustedes verán, yo en este relato quiero como revivir aquellos momentos de esa noche, ¿no? Y esta imagen es bastante significativa, porque la imagen me ayuda, digamos, a que los otros puedan ver lo que uno está contando de alguna forma, ¿no? Nos acercan a esa realidad, a ese pasado. Y en esto me es grato a mí compartir esta experiencia con mis compañeros, porque cuando lo escribí por primera vez, luego lo puse en común con mis compañeros y yo pude enriquecer ese relato, ¿no? Porque ellos me hicieron acordar algunas cosas que yo había obviado y que eran necesarios ponerlos en el relato. A partir de ahí, me parece que esto nos produjo varios cambios, por lo menos en este compartir nos produce poner en tensión algunas ideas que teníamos de lo que es la investigación, ¿no? Esto nos saca de esa estructura, y yo veo que el enfoque narrativo nos permite a nosotros poner en escena la propia vida con otros, junto a otros, ¿no? Que son modos particulares de construcción de sentido, porque en esa convivencia pasan algunas cosas que nos permiten poner densidad, ¿no? En los pensamientos. No es quedarnos en lo externo, sino que es mucho más fino, digamos, ¿no? De lo que nos va pasando. Y es bueno, de alguna forma, poder compartirlo, porque se mezcla, fíjense, el pasado, el presente y el futuro, porque yo estoy recordando, lo pongo en el presente y estoy pensando, digamos, lo que va a pasar con esos recuerdos, ¿no? Es muy fascinante esto de las narrativas en relación al enfoque, ¿no?
Particularmente a mí, y creo que a mis compañeros también, porque lo hemos hablado en este proceso, que fueron procesos de construcción, realmente es un proceso de construcción, ¿no? Nos permite, de alguna forma, reconstruir experiencias vivas, ¿no? En búsqueda de sentidos. Y esto tiene un significado muy profundo, porque es reconstruir algo vivido y darle un sentido, ¿no es cierto? Un sentido profundo, y que ese sentido es más humano, ¿no? Yo lo pongo dentro de esa categoría, más humano, porque muchas veces los investigadores pensamos que nos alejamos de la vida simple, de lo que hacemos, de lo que compartimos con los otros, y realmente uno es por los otros, ¿no? Uno llega a concluir y dice, uno es por los otros, en realidad, ¿no? Así que, bueno, para mí compartir esto me moviliza a otros lugares, me da otros pensamientos, me abre una mirada mucho más profunda, ¿no? De lo que nosotros generalmente vivimos y hacemos en la academia. Y en esto me gustaría, por ahí, poder poner las palabras de Ricoeur, ¿no? Ricoeur dice, lo voy a leer textualmente, dice Ricoeur, cada sujeto tiene una manera propia de vivir el espacio, como individual y personal, como una experiencia singular. Atrapar esa singularidad de la experiencia, consciente o no, es la representación de cada uno que hace de su propia existencia. Esta metabolización de la experiencia emerge de un primer nivel de reflexibilidad que se denomina escritura primera de sí, como prefiguración narrativa, siendo un propio reconocimiento de sí mismo y de los otros, ¿no? A mí me parece que esa expresión de Ricoeur realmente como que concluye, ¿no? Lo que uno quisiera reflexionar, lo que quisiera compartir, ¿no? Así que bueno, me quedo con ese pensamiento. Gracias. Este es el poema que compartimos, digamos, a través de los relatos, de los retazos de su relato. Esperanza recuerda la noche mágica del encuentro, la vida entrelazada con otras vidas. Relato fantástico de una realidad compartida que ayuda a mirar con más claridad los acontecimientos, a no sentirse solo, ayuda a desmontar los sentimientos y emociones, a contar lo inédito, como estas experiencias de doctorando que son más humanas. Ahora a continuación lo que voy a hacer es compartir la carta que yo escribí. En esta carta yo relato sobre todo una pregunta que tenía el proceso de construir mi marco metodológico, el proceso de tesis. Dice así: queridas compañeras, o mejor, querides compañeros. Ya al usar el vocativo inicial de esta carta, me siento transformado y destruido por el cursado de un doctorado donde las cuestiones de identidad, género, clase social y raza se abordan desde la necesidad de incluir las historias minúsculas. Realmente me interpela la carta inicial de Esperanza, que nos vuelve a hacer pasar por la memoria y el corazón aquellos días vividos en la ciudad feliz. Narrar nuestras experiencias es una forma de hacer inteligible nuestra propia vida, de encontrarle sentidos a nuestras vivencias, de desarrollar la empatía por la historia del otro. Creo que el encontrarnos de cuerpo presente, como diría Valera y Maturana, fue un hito en esta aventura doctoral, porque salimos del cuadradito de esta pantalla, que nos permitió asomarnos tímidamente al otro y a sus territorios, porque pudimos abrazar, ver de cerca y habitar un territorio común, porque pudimos forjar el inicio de una amistad donde lo académico se integró en nuestra experiencia relacional. Fueron muchos las risas, complicidades y momentos
pequeños, como la cena o los paseos por la playa, que fueron creando, retazo a retazo, un patchwork lleno de encuentros, diálogos y nuevas posibilidades. Es por eso que esta etapa del doctorado, que es la escritura de la tesis, se puede transformar en una experiencia más dialéctica, afectiva y colaborativa, y menos solitaria o intelectual. Me siento honrado de tenerlos como compañeros de camino en esta aventura académica que es el doctorado, que traspasa nuestros sentires y nuestro pensar y nuestros cuerpos, que a veces se rehúsan a sentarse frente al teclado para producir conocimiento. En esta carta quiero brevemente, al menos intentaré eso, contarles las preguntas que rondan en mi mente en este momento de mi proceso de tesis. En realidad es una pregunta que involucra una elección de palabras para mi marco metodológico. Mi tesis se centra en las pedagogías alternativas, especialmente la pedagogía Waldorf, y en mi propia experiencia, mi propio relato de vida está presente en esa tesis. Mi trabajo de tesis será autobiográfico o autoetnográfico. A simple vista, o a grosso modo, como decimos acá, las diferencias entre ambos enfoques me resultaron ínfimas. Las lecturas iniciales me remitían básicamente a lo mismo. La escritura en primera persona, el relato de la experiencia vivida, la subjetividad. En mi camino doctoral me encontré con la autoetnografía revisando tesis doctorales de la Universidad de Warwick en el repositorio digital. Me fascinó la posibilidad de escribir desde la primera persona, integrando mi subjetividad al proceso de investigación. Sentí derribados los obstáculos y miedos que me había impuesto, desde el imaginario de lo que implicaba escribir una tesis, de tener que incluir estadísticas y números, y cuadros con números. La idea de poder escribir de manera evocativa y sensible implicó al mismo tiempo un alivio para mi mente distanciada del pensamiento lógico-matemático y una manera accesible de construir saberes que podían ser fácilmente comprensibles para un público más amplio y menos especializado. Y hago acá un breve comentario sobre mi carta. En el proceso de uno hacer investigación educativa, yo no tenía experiencia previa en maestrías o en especializaciones, entonces para mí fue un mundo nuevo, era un mar de epistemologías, de términos nuevos en el que me sentía perdido, no sabía por qué metodología optar. Pensaba que para hacer realmente investigación tenía que usar solamente estadísticas, números, datos científicos duros, como bien decimos. Y el encontrar la autoetnografía y la autobiografía fue como un gran alivio para en este proceso, porque escribir la propia vida es algo más sencillo, es algo a lo que todos podemos tener acceso, y de esa manera la construcción de conocimiento se hace como más democrática. Por supuesto, en el proceso de escribir de manera académica, uno ahí tiene que agregarle categorías teóricas, marco conceptual, pero lo esencial es la experiencia vivida. De ahí es que surge este cuadro, ¿no?, que están viendo a continuación y que ya les voy a comentar un poquito más. Pero mi pregunta era entre esas dos palabras, ¿mi tesis será autobiográfica o autoetnográfica? Son muchos los puntos en común entre autoetnografía y autobiografía. Ambas comparten, dentro de la investigación cualitativa, un origen común que se remonta a la Escuela de Chicago, un interés por lo singular, entender lo general o cultural, una predilección por los relatos potentes, una reivindicación de la subjetividad como condición necesaria para el conocimiento. Luego de unas primeras lecturas sobre la temática, intenté dibujar o cartografiar lo que a mi entender representaban estos enfoques que tenían mucho en común. Así la imagen que les presento a continuación, que es de un diagrama de Venn, vino a mi mente. Y aquí el primer intento por entender visualmente estas dos posturas. Y ahí me dibujé yo, preguntándome, ¿autobiografía o autoetnografía? Y este diagrama de Venn, que viene de las matemáticas, que es lo único matemático que probablemente voy a usar en mi tesis, ahí está la autoetnografía por un lado y la autobiografía.
Y ahí en el espacio, en la intersección de las dos, está la primera persona, el yo, ¿no? Siempre presente, porque esto viene del giro narrativo, el giro investigativo que sale de la tercera persona para incluir el relato propio. Y hay una inclusión de la dimensión emocional, los relatos potentes, como le dije anteriormente. Y después lo que intenté cartografiar, lo que yo entendía que podían ser las diferencias, estaban fuera de esa intersección. La autobiografía nos lleva más para la literatura y a distintos autores como Bolívar, Cruz, Murillo. Y la autoetnografía nos remite a la antropología, a la sociología, a la etnografía y a una reflexividad crítica. Y tenemos autores como Ellis, Faulkner y Adams. Este gráfico me representa mi dilema metodológico. Dos cíngulos se encuentran en la intersección, lo cual da cuenta del territorio compartido. La escritura en primera persona, lo auto, la predilección por los relatos potentes, la inclusión de la dimensión emocional a través de los aspectos, además de los aspectos racionales o cognitivos. A esto agregaría el aspecto relacionado con la grafía, que realza el papel de la escritura para la comprensión de la experiencia vivida. En la autoetnografía reconocemos una mayor presencia de los aspectos culturales y una reflexividad crítica a la hora de pensar en la propia vivencia. La autobiografía se acerca más a lo literario a través de la escritura de una vida narrada. Y acá me detengo en esto de este gráfico. Ya no, es un ejemplo de investigación a través del arte, como a través de un simple dibujo uno puede condensar toda una experiencia investigativa, que es mucho más sencilla, mucho más accesible que un largo tratado sociológico. En la escritura académica lo vamos a hacer, pero al comunicarlo de manera estética, de manera evocativa, hay una llegada distinta. De esta breve exploración saco las siguientes preguntas que, lejos de concluir el debate, me invitan a seguir pensando en las posibilidades que encierran estos dos enfoques de investigación. Inclinarme a la autoetnografía me alejaría del campo pedagógico para aproximarme más a la antropología o la etnografía. ¿Puedo tomar conceptos de ambos enfoques para construir mi marco metodológico? ¿Es la autoetnografía más amplia y crítica que la autobiografía, en tanto hay una mayor conciencia del marco sociocultural? Una frase de Shakespeare en Romeo y Julieta me viene a la mente, cuando Julieta exclama, "What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet", cuya traducción sería, ¿qué hay en un nombre? Una rosa con cualquier otro nombre olería así de dulce. Lo cual me lleva a la reflexión sobre la importancia de las palabras que usamos y hasta qué punto marcan una diferencia al elegirlas para nombrar o construir el mundo que habitamos. En este caso en particular, ¿sería indistinto nombrar la metodología con un nombre u otro, en tanto el producto final sería similar? O tal vez la adherencia a uno u otro enfoque transformaría radicalmente el resultado final. Y ahí mi conclusión final, que es lo que esbozo en esta carta, es que tal vez exista un compromiso, un camino del medio entre estas dos palabras, como dicen los budistas. Una tercera opción, que recoja los aportes de uno y otro y lo pongan al servicio de una escritura más auténtica, más reflexiva y consciente, tanto en lo personal como en lo social. Queridas compañeras, parece, ¿tienen alguna pista para ir uno u otro sentido? ¿Vale la pena andar por los bordes de lo metodológico, pensar en cruces, creaciones híbridas, lugares de intersección? Les dejo un fuerte abrazo, con la esperanza de volver a encontrarnos pronto en otro Zoom o en otro intercambio. Pablo titubea entre la autobiografía y la autoetnografía. Parece un juego de palabras. Las etimologías nos guían. Auto de sí mismo, grafía de escritura reflexiva, bio de la vida, etno de cultura. A veces los límites entre una y otra son difusos, pero hay territorios en común. La dimensión emocional, las vidas narradas, reflexividad crítica, vigilancia ética. ¿Qué hay en un nombre? Proyecto evocativo y estético, cruce de campos, andar por los bordes, entre diálogos. En esta experiencia performática que estamos poniendo en escena,
nos podremos dar cuenta entonces que pasamos de la experiencia en palabras de esperanza, de cómo la experiencia nos atraviesa y nos genera reflexiones y reflexiones conceptuales, de cómo los dilemas epistemológicos siempre están presentes en palabras de Pablo. Y en este momento entonces quiero poner un poco en escena esas decisiones que tenemos que tomar en lo metodológico. Y más tarde yo sé que Sofi nos va a ofrecer un poco cómo la representación de la experiencia puede tener cuerpo. Entonces comienzo mi lectura. Medellín, 19 de julio del 2022. Mis amigos, de nuevo, gracias por ser y estar, por ser soporte de esta aventura que es el investigar. Las preguntas de Pablo las siento muy pertinentes. Hoy confirmo que yo también deseo andar por el camino del medio y descubrir quién soy en el reflejo del otro. Por este ideal tengo la tarea de deconstruir la postura de investigación y enriquecer con la multiculturalidad que me habita. Espero interpretar la experiencia investigativa desde las propuestas postmodernas y al mismo tiempo nutrirla con la esencia de la medicina tradicional, saber ancestral de elementos que mutan buscando el equilibrio del ser, para reflejar al final del proceso, en el texto interpretativo, una conversación con el lector que permita descubrir pócimas mágicas para crecer en el arte del cuidado de sí. Ante la pregunta de Pablo, ¿tienen alguna pista para ir en un u otro sentido? Hoy pienso que son muchas las decisiones que debes tomar para plantear el diseño de una investigación. Por medio de esta carta deseo compartirles algunas de mis prioridades y espero que esta exploración pueda ayudar en la búsqueda de algunas respuestas. Para comenzar, desde la mirada de la investigación cualitativa, propongo identificar las emociones generadas por la escuela en docentes que marcaron mi autobiografía y que fortalezan desde sus saberes su experiencia personal, sin olvidar que la realidad de la escuela no podrá ser totalizada. Desde esta comprensión, mi investigación busca estrategias para realizar una aproximación a 5 docentes que han cultivado pautas de autocuidado en diversas experiencias educativas. Entre ellos, mi hermana y maestra de medicina tradicional que eligió para mi sobrina la educación en casa, mi amiga de juventud, meditadora y buscadora de conocimiento con quien aprendí el derecho a ser diferente y quien acompaña a niñas en situación de vulnerabilidad. Un gran amigo yogi apasionado del arte de educar que vive la experiencia de educación rural, mi compañera de labores docentes en propuestas de pedagogía crítica que pone su deseo en la escritura de sí, y mi amigo de doctorado que descubre día a día las riquezas de la pedagogía Waldorf y el arte. Considero necesario implementar estrategias para sostener una voz interactiva que refleje la complejidad que existe en la relación entre el investigador y el narrador, dando lugar a la intersubjetividad. Planteo como importante construir narrativas para mostrar las emociones de docentes y cómo estos se reconocen desde la cartografía corporal. La narrativa está presente en todo tiempo, en todo lugar y en toda sociedad. El paradigma de estudios culturales es la opción elegida para el proceso interpretativo, por considerarse multifocalizado con soportes en la propuesta postmoderna como el giro afectivo, las teorías queer y creed. Partiendo de esta mirada, centro mi interés en la relación entre texto y experiencia cotidiana, buscando revertir los roles de jerarquía y posturas binarias que encontramos en la vida cotidiana de la escuela. Abrazo una validez que pueda partir del diálogo con los participantes involucrados de forma activa en el diseño, ejecución y presentación de la experiencia investigativa. Las técnicas de sí permiten explorar la historia de vida, argumentando que en la comprensión de la propia historia se encuentra la identidad. De esta experiencia pretendo favorecer la construcción de la pelvis del docente, enfatizando en el qué y el cómo de cada uno de los relatos. Creo que mientras exista una narración, existe la posibilidad de construir subjetividad. Los instrumentos a implementar son la entrevista, el texto iconográfico, como la fotografía, la cartografía corporal. Todos ellos estrategias para la investigación bajo el principio de reflexión, transformación social. Para finalizar, quiero decirles que mi apuesta es construir un tejido de experiencias que visibilicen el ciclo Chen de la mutación de los elementos y las emociones generadas en la cotidianidad de la escuela, tejido que en otras perspectivas metodológicas no podría ser abordado.
Amigos, no podemos olvidar que cuando investigamos desde una postura biográfico-narrativa, brindamos una mirada en un sector específico con individuos únicos, con historias de vida propios. Espero que al dar cuenta de mis decisiones en este proceso investigativo, pueda aportar en la deconstrucción colectiva. Les envío un fuerte abrazo, mis más sinceros afectos y el deseo de continuar caminando juntos. Y aquí ya tenemos en pantalla un poco la gráfica o el dibujo de estas palabras. La dimensión emocional de la vida en la escuela. Tenemos algunos autores que apoyan la construcción y el diseño de esta investigación ante el enfoque cualitativo James 2015, analizar emociones, pensamientos y decisiones. Tenemos entonces desde la perspectiva autobiográfica narrativa, desde el trabajo de la identidad a la construcción del saber, el paradigma de estudios culturales y multifocalizado, el giro afectivo, ya ha enunciado desde la teoría queer y queer, quien nos apoya ahí, Clent y McLaren, validez dialógica desde el método de la cristalización, promover el ser de los otros, el humano por descubrir que cada uno de nosotros tiene y el cómo nos autodescubrimos en la experiencia. Y aquí un poco de lo que les decía, el círculo, el ciclo Chen, de cómo cada uno representa energía, elementos y la experiencia investigativa nos transforma y la idea es también dejar transformar a aquellos que viven la experiencia con nosotros. Gracias. Paula nos trae el cuidado de sí, la dimensión emocional, en 5 historias de vida: tierra, aire, fuego, metal y agua. 5 elementos basados en la medicina tradicional china, con entrevistas biográficas y cartografías corporales. ¿En qué parte del cuerpo sienten el estar en la escuela? Queer y Crip, ética del cuidado, aceptación de lo diverso, aceptación de la propia fractura. Crip y Queer, girar hacia lo afectivo. Yo quisiera que los que lean la tesis encuentren pócimas mágicas para el autocuidado. Y bueno, a propósito del autocuidado, que nos recuerda Paula, de las pedagogías alternativas, que nos recuerda Pablo, y Esperanza, con esa emocionalidad y ese calor del recuerdo, de volver a pasar por el corazón. Me cuestiono muchas cosas, las preguntas de mis compañeros me interpelan, los caminos de mis compañeros se entrecruzan con los míos, buscándonos a nosotros mismos en la investigación cualitativa con enfoque narrativo autobiográfico. La emocionalidad es nuestra guía. Acá les presento mi caso, en donde recuerdo y cuestiono. Cuestiono cómo podemos vivir al margen de lo tradicional y cómo podemos vivir al margen de muchas cosas, porque lo que tienen en común nuestras tesis es que nos vamos pegaditos al margen. Santiago, 13 de agosto del 2022. Queridos aventureros, hoy que debo volver a pensar la cuestión narrativa, las historias de vida y todo el trayecto realizado hasta el momento en nuestro camino doctoral, es que caigo en la cuenta cuánto me he transformado. Al revisitar mis pasos investigativos, no puedo evitar encontrarme con los de ustedes, que se van entrelazando con los míos. Abrir Google Fotos es volver a pasar por el corazón aquella estadía en Mar del Plata en diciembre pasado, como algo más que una experiencia de estudio, como una metamorfosis, una experiencia de compañerismo y de unión. La aventura que comenzamos en la gran casa estudio nos marcó, dándonos cuenta con la diaria convivencia de nuestras afinidades y conexiones más allá de lo evidente, lo que nos llevó a forjar la amistad que aún continúa creciendo. Llegué el día antes al inicio de las clases, luego de un viaje desde Santiago a Buenos Aires y una larga espera en la terminal de ómnibus para trasladarme a Mar del Plata. Hacía calor y estaba cansada, pero nada me desanimaba, ya que conocería una nueva ciudad del país de mi corazón. Paula me recibió al llegar a casa y me sentí tan cálida. A Pablo lo conocía solo por las clases virtuales,
y me emocionó poner cuerpo a esa cara vista tantas veces antes en la pantalla. Esperanza llegó más tarde, y con ella también hicimos buenas migas inmediatamente. Mis nuevos amigos eran tal cual los imaginaba, aunque ahora podríamos añadir lo faltante y comenzar a relacionarnos desde la corporalidad. El inicio es clave para construir cualquier relato. Las primeras líneas de una historia son las que, si están bien escritas, se quedarán en la mente del lector. Y así fue con mis aventureros, con quienes aquel 13 de diciembre y enriquecen hasta el día de hoy. Reflexiono sobre la idea de escribir cartas y el porqué de su importancia en nuestra historia. ¿Por qué? Luego de nuestra aventura marplatense, sentimos la necesidad imperiosa de seguir en contacto escrito. ¿Qué poder transformador tiene la palabra que nos afecta y nos vincula? Particularmente, hace bastante que vengo relacionándome muy de cerca con lo epistolar. Desde pequeña, sentí de comunicarme a través de cartas con mi hermana y mis tías y mi abuela. Ya más de grande, con amores platónicos y chicos reales que me provocaban algún tipo de atracción. Hace un par de años, retomé mi instinto epistolar. Para ello, comencé con la escritura de cartas breves a mi hermana que vivía al otro lado del mundo. Y terminé dando talleres de escritura, tanto epistolar como autobiográfica. Esa experiencia me marcó y fue la antesala de lo que sería hoy la escritura de mi tesis doctoral. Siempre sentí curiosidad por saber hasta qué punto quienes participamos en un taller como un espacio alternativo de enseñanza nos vamos transformando en el proceso. Con las vivencias, con la escucha atenta, con el compartir la vida, con el cuerpo. Me rondaba la inquietud de saber cómo se propician y manifiestan los procesos de reconstrucción de la subjetividad de los adultos que se implican en un taller literario de autobiografía. Hoy, con los otros nosotros, vamos armando múltiples cuestionamientos. Es que el taller literario está al margen. No se rige por un ministerio de educación ni por... Es andariego y ambulante, reaccionario e informal. Y creo que allí radica mi necesidad de investigarlo en profundidad. En mi andar como docente y literata, me he debatido constantemente con la idea de no encajar en la forma tradicional de enseñanza, con aquel molde que mutila y oprime, por lo menos en el caso de Chile. Eso me llevó a buscar un refugio en la enseñanza alternativa. La enseñanza alternativa es un camino que muchos padres, cuidadores y docentes están siguiendo. De los más renombrados, hoy se encuentran los modelos de enseñanza Montessori, Waldorf, Doman, Reggio Emilia, Homeschool, escuelas virtuales, entre otros. Todos estos modelos tienen algo en común, y es que buscan en la educación una mayor libertad y participación del alumnado en los procesos de aprendizaje, alejándose de los proyectos educativos oficiales. La enseñanza que se da en espacios fuera de la escuela tiene mucho que aportar, en especial a la diversidad de enfoques y miradas acerca de la educación. Por este motivo es que decidí hacer una tesis que abordara ese espacio, precisamente, que no está concebido dentro de la formalidad propiamente tal. Y en este sentido es que pretendo mostrar de manera exploratoria las motivaciones, interrogantes que surgen a partir de talleres literarios virtuales de autobiografía, concebidos como espacios de enseñanza alternativos al margen de lo tradicional. Intento indagar en ellos, propiciando el intercambio de experiencias con mis estudiantes, considerando la diversidad de sus lugares de origen, motivaciones respecto al taller y a otros variados aspectos de su vida personal. Todo esto con la finalidad de dar cuenta cómo nos afectamos en el proceso y cómo se van reconstruyendo las subjetividades en un taller literario de autobiografía. Por ello, esta investigación de manera híbrida entre lo académico y lo literario, teniendo la intencionalidad de hacer una investigación cualitativa con enfoque narrativo epistolar, en donde quienes participamos en el taller
seamos co-investigadores. Para este proceso es fundamental la escritura de cartas, por lo menos en mi caso, pues de este modo se puede tener una mirada cercana e íntima de cómo se construyen, afectan y transforman las subjetividades de los diferentes actores dentro del espacio de enseñanza alternativo, que es un taller literario. Escribir es y siempre ha sido un oficio dedicado, más aún si se hace sobre sí, como en el caso de la autobiografía, o en relación a un otro, como en el caso de una carta. Representando un verdadero desafío a quien vive en un constante esfuerzo por conectar. Para este camino doctoral he decidido rescatar este formato de comunicación casi extinto, las cartas. Una excentricidad porque considero que la carta propicia esa intimidad que busco para comunicar las ideas de esta investigación. Pretendo aquí contar sobre cómo nació la idea de escribir en cartas, como una manera de vincularnos afectivamente más allá de lo meramente académico. Y todo esto gracias a la investigación narrativa y cualitativa, ¿cierto? Voy haciendo el entramado, armando el puzzle, guiada por mi propia historia. Voy contando cartas a mis estudiantes del taller para dejar evidencia de mi transformación. Ellos también me envían cartas para dejar testimonio. Mi afectación constante también en las clases del taller de autobiografía. Y a ustedes también, mis amigos aventureros, les muestro un fragmento de mí, el que creía deforme por no encajar con el molde de la educación tradicional. La carta es la evidencia más palpable de mis sentires hoy y muestra mi gratitud por volverme a hacer creer tanto en el otro como en mí misma. Esta carta es la muestra de nuestro lazo indestructible y el inicio de... Voy a explicar un poco este esquema que realicé para hoy. Igual está explicado en la carta, pero el centro de la investigación es el taller de autobiografía de AIFOS Talleres Literarios, que es mi propio espacio de enseñanza alternativo. Y cómo este espacio de enseñanza alternativo está más al margen del un espacio de virtualidad, que según Foucault y Patricia Mana, que toma las palabras de Michel Foucault, es un no espacio, un espacio otro, que no está dentro de la espacio, ¿cierto? También es una enseñanza al margen, como había mencionado, un espacio alternativo, y en este espacio me pregunto, como lo decía en la carta, ¿qué pasa con quienes se involucran aquí? Se involucran de manera voluntaria, pagan una mensualidad, deciden escribir autobiografía. ¿Qué pasa allí? Con las historias de vida, con la escucha atenta, con la escritura de sí, se produce un giro afectivo. Eso pretendo investigar también dentro de esta tesis. Y cómo todo ese proceso nos lleva finalmente esta subjetividad dentro de este espacio alternativo. Para ello rescato la idea de Foucault y claramente agregándole el plural vamos a aludir a Judith Butler. Bueno, realmente Sofía reflexiona. Teje los diálogos en su memoria para entramar las historias de vida, plasmar el fuego de nuestros procesos. El caminar en compañía nos afecta y transforma. El giro afectivo presente en cada paso. Son las subjetividades que se reconstruyen en cada paso. Butler guía los míos en este andar disonante. Como el taller literario propicia el encuentro, nos desarma, no volvemos a ser los mismos en este espacio otro. Foucault
comprendió su naturaleza infinita, el margen del espacio, el margen del tiempo. El no convencional se vuelca encima. No hay mejor cosa que andar al margen, salirse del esquema, dejar fluir el alma e involucrarse, dejar afectarse, dejar emocionarse, impresionarse, armarse y desarmarse, veces infinitas. Ese es el fuego que vale la pena llevar. Con esto, Sofía realmente nos moviliza, ¿no? Esta poesía realmente es muy movilizante. Bueno, y a modo de conclusión de esta ponencia, quisimos recopilar nuestras impresiones en este proceso de escritura de estas cartas. ¿Qué nos aportó la escritura? ¿Qué nos aportó los encuentros y las lecturas a nuestros compañeros de 4 tesis a la carta? Entonces, de cada uno de los integrantes de este grupo de aventureros que nos pusimos de manera bromeando y luego se hizo realidad y se hizo algo más serio. Partimos con Esperanza. Ella dice: me aportó el poder compartir mediante el diálogo, miradas comunes, pensar en un espacio para acompañarnos en este camino de hacer la tesis. Los lazos de amistad que se han forjado son profundos y densos, de descubrimiento, de resignificación y afirmación de lo que quiero escribir en mi tesis. Vamos recreando la teoría en vez de repetir, en un espacio de libertad donde nos permitimos giros eróticos. Pablo reflexiona también y dice que para él fue un aprendizaje colaborativo, humildad, que fue un aprendizaje en sí mismo, encontrarse con otros para construir conocimiento, que la escritura de cartas fue humanizar la investigación y romper con los esquemas un tanto inflexibles del mundo académico. Paula nos trae las siguientes palabras acerca de este proceso tan enriquecedor, tanto a nivel académico como personal. Dice Paula que esto fue vital e importante. La idea de construcción colectiva, la llama juntos, fue una motivación para escribir, para reflexionar en torno a un proyecto común. Fue una remembranza de lo vivido, traducido en un deseo de reencuentro. En este caso, reencuentro es lo que nos va Sofi, ahí creo que se cortó la conexión. Si podés retomar lo último que dijiste. la conexión. ¿Escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Hola? A veces apagar la cámara puede servir. Si se escucha entrecortado. ¿Pablo? Sí, te ¿Me escuchan, escuchamos. no? Ahora se está empezando a escuchar. A ver. Ya. Escucha, es que se bajó la señal. Ha estado muy mal estos días. Le pido 1000 perdones. No, está bien. No, pero ahora se escucha bien. Bueno, Perfecto. no sé si se escucha bien. Bueno, decía que el deseo de reencuentro físico, que es lo que nos conectó finalmente en Mar del Plata en diciembre pasado. Bueno, y para finalizar, mis palabras de reflexión. Cobré la trascendencia de la amistad. Aprendí a trabajar colaborativamente a partir del encuentro y el diálogo con los compañeros. Aprendí a escuchar, a esperar, a valorar la polifonía de nuestras escrituras.
comprendí que las estructuras siempre se pueden flexibilizar y que se puede armar un trabajo académico siendo creativos, mixturando disciplinas y estilos. Aprecié la diferencia y abracé las mías para seguir superándome cada día. Entendí algo que somos. No podemos dejar de ser. Simplemente debemos respetarnos y amarnos. Bueno, y finalizamos con unas palabras que creemos que le hacen mucho sentido a este trabajo investigativo, de este trabajo conjunto en investigación narrativa. Dice: cuando hacemos investigación desde una perspectiva narrativa, lo importante no es tanto lo que hacemos con las narrativas, sino lo que las narrativas hacen con nosotros. Muchas gracias. Bueno, creo que abrimos el espacio para preguntas, inquietudes, sugerencias. A mí me surgió, como para conectar con lo que tuvimos ayer, Leti, ayer los que hablaban presentaban la historia, no sé si conocen esta historia de la India, del elefante, que iban distintas personas ciegas a tocar el elefante. Cada uno decía, bueno, el elefante como una manguera, como un ventilador porque tocaba la oreja. Y todos se ponían en desacuerdo, digamos, porque cada uno creía tener la verdad, tenía su propia historia, su propia narrativa, ¿no? Y se aferraban a esa narrativa. Y precisamente lo que yo, también lo que hablaba Danis, eso lo decía Mario Moya, es que cada uno cuando hace investigación narrativa trae como su propia valija cuando va de viaje y lleva su propia historia de vida. Y creo que pasa eso, nos pasó en este proceso de construir este espacio común, de escribirnos cartas, de que cada uno inició el doctorado tal vez con su propia historia bien armada. Para mí el elefante es esto. y el diálogo, digamos, el espacio en común, nos permitió deconstruir nuestras propias historias, ¿sí? Hacernos más sensibles a la historia de los otros, pasar, digamos, no solamente por lo racional, sino por lo afectivo, por el cuerpo, la experiencia de investigar, y construir también un relato común. Creo que lo que valoramos de esto, de la investigación narrativa, por lo menos en mi caso, es que nos alejamos de esta forma tradicional de investigar. Podemos pensar otras formas de investigar, que sean más amables, más sensibles, más evocativas, que nos humanicen, ¿no? Y también haciendo una conexión con las chicas que me están escuchando, que están haciendo la licenciatura y el profesorado de inglés, también darles pistas de que tal vez pensé en ustedes, Gladys, Clara, Nia, que están ausentes, y Romy, que son 4 juntos, ¿no? Que su trabajo final puede ser intercambio de cartas. ¿Por qué no? Bueno, y la idea es que cada uno pueda traer lo que le dejó, ¿no? Este espacio y preguntas. Si quieren saber cómo hacer investigación narrativa o alguna duda en ese sentido, bueno. A mí me quedó, perdón, a mí me quedó esto de que dijo Sofía, de que no importa lo que la hacemos nosotros con la narrativa, sino lo que la narrativa hace con nosotros. Uno como docente está muy estructurado en esto de dejar lo personal de lado, de enfocarse bueno, en la currícula, en la gramática, y está bueno esto también de llevar esto al aula, ¿no? De que también podamos trabajar esto de la autoetnografía, de la autobiografía y expresar sentimientos, que me parece que es lo que bastante nos cuesta. Y bueno, y es muy enriquecedor.
Sí, yo también. Sí, sí, Sandra. Habla. No, quería compartir y acordar con lo que dice Clara y lo que dice Pablo. Yo la verdad que estoy muy agradecida por el enfoque, digamos, que ha tenido la licenciatura que le han dado y la apertura y la congruencia capaz que han tenido después de a lo mejor de ámbitos de debate entre los docentes, participantes y contenidistas, pero que han podido acordar en este formato de llevar adelante la presentación de trabajos, de actividades, los exámenes, cómo han sido las propuestas. En mi caso ha sido muy movilizante y me ha dado la oportunidad también, como dice Clara, me quedé pensando en esto último, ¿no? De lo que las narrativas hacen con nosotros, porque es como un constante revivir de un montón de experiencias, de trayectorias, en mi caso que tengo tantos años como docente, pasan por la mente de uno, por el corazón, muchas experiencias vividas. Y me gusta mucho esto, y de acuerdo con Clara, de esto de poder romper un poco ese formato, ¿no? Y, como dice Pablo, poder mirarnos, poder mirar al otro, poder escuchar, poder saber lo que le pasa, darle ese espacio que es tan importante, que a su vez también ayuda a la construcción de la propia identidad y de lo que cada uno es como persona, ¿no? Cómo se va formando. Así que a mí me ha hecho muy feliz todo este trayecto. Yo quería también aportar con un pequeño relato de esta semana, que durante esta semana, por estar a cargo de la licenciatura, he pasado por 3 encuentros de esta semana de internacionalización, y de cada uno de estos encuentros fui como recogiendo esas palabras y esas voces que resuenan a largo plazo. Y en el primer encuentro, que se llamó Docencia e Investigación, el diálogo que nos debemos, nos encontramos con 2 investigadoras, una de una línea de investigación cuantitativa y otra de una línea de investigación cualitativa. Y comenzamos la conversación entre estas dos puntas que a veces se ven como una dicotomía, y llegamos a estos puntos en común, como el diagrama de Venn de Pablo, los puntos en común en que la investigación produce conocimiento, y que ese conocimiento tiene un objetivo que es transformar, tomar decisiones, que el docente es la voz necesaria para el investigador, y que el espacio del aula donde el docente se desempeña a diario es ese laboratorio que debemos observar y recoger relatos y recoger experiencias de vida, y que nadie quede afuera de los números y las estadísticas, ¿no? Que a través de estos relatos más subjetivos logramos incorporar aquellos que se caen de los gráficos. Y ayer pasamos por otra charla, que es la que les contaba Pablo, Danise y Mario Moya, que se llamaba New Perspectives in Educational Research, y también ellos, como investigadores, más de la línea emocional, nos invitaron metafóricamente a ver e incorporar la visión del otro. Me acuerdo que Danise cerró la charla con un extracto del Principito, donde el Principito habla al zorro y le explica al zorro que se deje domesticar para poder ser
poder hacer un intercambio, porque si no era como que el zorro quedaba en su espacio salvaje y el Principito lo invitaba a jugar con él y lo invitaba a ser parte de él también. Además de la metáfora de la historia del elefante, ¿no? Que nos invita a darnos cuenta cómo alguien que se para en otro lugar puede ver una realidad totalmente diferente sobre un mismo hecho. Y, y bueno, y hoy es como el corolario de esto, ¿no? De que las narrativas, ¿qué hago con las narrativas? Me acuerdo que Sandra, que es mi hermana, que es profesora y directora de una escuela primaria, trabajó mucho con sus maestras durante todo un año con relatos. Y después ella se encontraba con Danis y con Pablo y le decía, bueno, yo tengo todo esto, pero ¿qué hago con esto? Y, y Dani le respondió precisamente estas palabras, ¿no? Tenés que preguntarte qué hicieron esas narrativas con vos. Y, y bueno, en definitiva, el objetivo de la educación es la transformación. Y, y bueno, creo que a lo largo de nuestra trayectoria, algunas alumnas que las conozco hace muchos años, a Pablo que lo conozco hace un montón de años, a Paul no me sale decir Pablo. Este, creo que tenemos ese horizonte siempre acá, ¿no? El transformar, el dejar una huella. Y bueno, yo siento que a lo largo de esta semana, en carne propia, sigo transformándome y ojalá esto sea un eco para todos los estudiantes que puedan unirse a la licenciatura. Ese docente investigador que queremos formar, que no se sientan lejos del investigador en un pedestal y yo, el docente, acá en la diaria, acarreando con los quehaceres y los pesos del día a día, cómo esos pesos, esos relatos, esos problemas, esas emociones que surgen, pueden transformarme y transformar a otro. Así que bueno, yo les agradezco, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pero estoy sumamente agradecida por el aporte de todos, ¿no? Y de audiencia y de doctorandos. Sí, Esperanza. Sí, no, simplemente quería aportar que esto de tener esta visión o este camino alternativo de biografías y narrativas permite, digamos, de alguna forma modificarnos primero nosotros para poder, digamos, de alguna forma transformar la realidad. Yo que soy maestra, mi primer título es maestra de primaria, y luego he tenido la oportunidad de estar en el secundario, en el nivel terciario y en el universitario, y que siempre estuve en formación docente, veo que esta línea de trabajo permite, pero ahondar la profesión docente, permite tomar conciencia de nuestro trabajo, digamos, y darle sentido a nuestro trabajo. Muchas veces yo le digo a los alumnos, muchas veces nosotros sentimos como que lo que hacemos no tiene pie en dónde sostenerse, pero cuando uno encuentra en nosotros mismos que estamos, digamos, de alguna forma formando a otros sujetos, podemos sentir esa sensación de que le damos sentido a la tarea, le damos sentido a lo que hacemos todos los días, ¿no? Y es diferente como uno transita la profesión, ¿no? Uno transita la profesión a pesar de todo lo que nos pasa, malos sueldos, todo lo que corresponde a un docente, pero uno transita la profesión con alegría, ¿no? Con esperanza de que podemos mejorar este mundo y no perdemos esas ilusiones. A mí realmente las narrativas me permitió primero modificarme a mí como docente y luego poder poner en tensión muchas cosas de mi formación académica, ¿no? Que es muy estructurada. Bueno, comienzo a ver dos cosas diferentes, totalmente diferentes, y que en cierta forma uno puede permitirse darle sentido y comprender lo que hicimos en la vida, ¿no? Así que bueno, para mí me fascina todo esto,
y bueno, estoy viendo que hay alumnos acá que se están introduciendo en la investigación, que es fascinante la investigación. Preguntarse todos los días lo que nos pasa y lo que hacemos es muy fascinante, y no tengan miedo, porque investigar no es algo imposible, es pensar lo que hacemos, interpretar lo que hacemos, comprender lo que hacemos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, nada más, era una reflexión. Hermoso, justo las palabras, ¿no? El animarse a investigar, que es observar lo que hacemos, reflexionar sobre lo que hacemos, registrar lo que hacemos. Me acuerdo que Silvia Benard en la primera charla decía, anímense a escribir lo que les pasa. Y con eso van a lograr ese proceso de volver y reflexionar, hacernos preguntas, porque hay cuestiones que están instaladas en la educación, porque por el hecho de que están instaladas y nunca nos volvemos a preguntar por qué están instaladas. Y, y bueno, ese creo que es el objetivo. Yo, Paul, te dejo el cierre de la charla. Y, y antes de pasar el micrófono, quiero agradecer a la universidad por brindarnos el espacio de entrar. Somos una carrera muy nueva, y nos recibieron con los brazos abiertos y brindándonos todas estas oportunidades, ¿no? De poder conversar con profesionales de distintas partes del mundo y enriquecernos con ello, ¿no? Fíjense, en esta semana estuvimos con gente de México, Chile, Colombia, Reino Unido, Brasil y diferentes partes de Argentina, y todos es como que coincidimos en algo. Y bueno, gracias a estos espacios pudimos encontrarnos. Bueno, te paso el micrófono, Paul. Muchas gracias. Sí, yo no sé si Sofi o Paula quieren agregar algo también a lo que estamos hablando. No, yo creo que solo queda decir gracias por la invitación. Esperamos seguir presentes, que nos tengan en cuenta. Compartir siempre nos enriquece cantidades. Y que, bueno, que el ejemplo de pronto nos proyecte en la invitación al trabajo colaborativo. Solo se puede caminar, pero cuando caminamos juntos, digamos, se hace más amigable, más tranquilo, más rico, más enriquecedor. No sé si Yo Sofi también quiere. quisiera agradecer la invitación a esta ponencia, a esta charla. El trabajo en sí mismo que tuvimos con los compañeros fue muy enriquecedor, como dijo Paula. El trabajo colaborativo, por lo menos en mí lo he sentido como un aliciente a continuar. No siempre es parejo el camino, tiene muchos sobresaltos, especialmente el camino doctoral, porque estamos trabajando con la propia vida y nos van ocurriendo cosas día a día. Trabajamos con la emocionalidad también. Y si bien tenemos mucha intención de producir, a veces uno se queda un poco estancado. Tener compañeros al lado como estos compañeros ayuda a seguir más rápido y más lindo el camino. Así que muy agradecida por esta instancia a la universidad. Y qué lindo que se sigan entramando y enlazando las vidas, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, nos entrelazamos, nos afectamos, nos nutrimos mutuamente, nutrimos también a los alumnos. Y me quedo con la palabra polifonía, uno de los trabajos, una de las cartas que estaba, esto de distintas voces que puedan ayudarnos a construir y enriquecer. Hoy hubo voces con distintos acentos, hubo verdadera polifonía, y eso le da otra cualidad a los relatos que contamos. Bueno, muchas gracias por todo, gracias a la universidad, gracias Leti por toda la apertura, siempre todas las ideas, toda la
los proyectos en común y a seguir soñando proyectos relatos compartidos. Muchos proyectos, muchos proyectos. Muchas gracias y bueno, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Después estaremos la semana próxima enviando los certificados, digamos, a los disertantes, y en el caso de que los participantes también necesiten un certificado, los podemos hacer, no hay problema. Así que bueno, buenas tardes y que sigan muy bien. Muchas gracias. Muchas La gracias. conversación queda Gracias, grabada, ¿no es cierto? gracias. Para Sí, sí. compartirla. Bien. Gracias, gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias. gracias. Que Un tengan gusto, buen fin de Adiós. semana. un gusto. Muchas gracias. Igualmente.